Buenos días, chicos. Hoy día corresponde la clase número 12 y tiene como objetivo y fundamentar, analizar y fundamentar desde diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones del mundo de los pensadores que las desarrollaron. Ese es el objetivo. La clase, vuelvo a repetir, es la número 12 de Filosofía, tercero medio, plan común. Nosotros habíamos partido ya la semana pasada señalando, ¿no es cierto?, que dentro de la filosofía, y en esta segunda unidad, íbamos a analizar dos temas que son bastante relevantes dentro del pensar filosófico, que son el analizar qué es lo real, pero también analizar dentro de esta realidad en la cual se configura el hombre, cuál es el sentido que le da el hombre a su existencia. Y en ese plano nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, con un documento que vimos la semana pasada que hablaba sobre el fundamento de la existencia y cómo éste se ligaba con el sentido de la existencia. Dijimos a grandes rasgos, ¿no es cierto?, que el fundamento era eso último que me sostenía, ¿no es cierto?, o que sostenía una creencia, ¿no es cierto?, una actitud respecto a cómo yo enfrento o cómo yo concibo la realidad. Ahí también analizamos como ejemplo el pensador Friedrich Nietzsche y cómo él hablaba de que el fundamento, por ejemplo, de la moral y de la existencia se caía cuando uno se declaraba como ateo, porque en cierta medida el cristianismo y todo lo que nos había heredado era lo que había generado el fundamento moral. Entonces, si yo me declaraba ateo, no podía seguir manteniéndome en un fundamento moral de algo que ya había borrado. Y él era el que había postulado, ¿no es cierto?, esta frase que es muy conocida en el ambiente filosófico, en la cual señala, Dios ha muerto, los hombres lo mataron. La dificultad con eso, decía Nietzsche, que se podía caer en el nihilismo, que era como la primera etapa en la cual se veía enfrentado el hombre, cuando se caen los valores que el cristianismo sostenía. El nihilismo es esa actitud, ¿no es cierto?, de que nada es valioso, nada es importante. Frente a eso, la actitud del hombre, según Nietzsche, era construir una nueva moral, pero no con un asidero religioso, dado por la religión. Y esa nueva moral, ¿no es cierto?, tenía que estar dada por lo que él llamaba un superhombre. Hasta ahí Nietzsche. Ahora, si uno piensa, el sentido de la existencia es algo que es como algo tan vital al ser humano preguntarse por qué existimos, que no deja, ¿no es cierto?, de tener diferentes respuestas dentro de la filosofía. Hay diferentes autores que postulan diferentes teorías, como Heidegger, por ejemplo, que lo vamos a ver para más adelante, que él señala que el hombre es un ser para la muerte. Y a partir de esta configuración o este horizonte de comprensión final que es la muerte, yo tengo que estructurar, ¿no es cierto?, un sentido de mi existencia. Hoy día, en el texto que preparé, les quise compartir la visión de un psiquiatra chileno, viejito, no sé si estará muerto realmente, que es Sergio Peñailillo. Sergio Peñailillo, un psiquiatra chileno, vuelvo a repetir que él habla de la angustia, del temor y la felicidad. De hecho, el fragmento que escogí es del libro que se llama Temor y Felicidad. ¿Por qué es este fragmento relevante para lo que estamos hablando? Porque la felicidad parece ser algo, ¿no es cierto?, o una condición natural del hombre, como una condición antropológica, de búsqueda, ¿no es cierto?, de sentido, o es como la dadora de sentido. Cuando alguien es feliz es porque en cierta medida su mundo, su realidad, está llena, ¿no es cierto?, está inmersa dentro de un estado que podríamos denominar felicidad. Hasta acá. ¿Se entiende? ¿Tenemos preguntas respecto a lo que estoy conversando? Sí, no, lo pueden hacer por chat, pueden poner sí, profe, no, profe. No, ok. Me pueden, ¿cómo se llama? Colocar, activar el audio si es que quieren formular una pregunta larga y no se demoran en escribirla, y ahí lo vamos revisando. Entonces,
Como les estaba señalando, la felicidad está como muy ligada a qué es lo que yo entiendo por sentido de la existencia. La palabra sentido siempre conlleva, ¿no es cierto?, como una dualidad, podríamos decir, o como que arrastra también su contrario, que es el sinsentido. Entonces, cuando yo hablo de sentido, hablo, ¿no es cierto?, de pronto de metas que me pongo en la vida, que hacen que las cosas tomen valor, ¿no es cierto?, como proyectos que puedo tener, y eso le va dando como una orientación a donde yo me voy dirigiendo, a mi existencia. Ahora, cuando yo hablo del sinsentido, es cuando esas metas o esos proyectos se desdibujan y de pronto me quedo como estancado y no entiendo un poco cómo me proyecto hacia un futuro. Se me ve como lejano. En ese punto, el autor que vamos a revisar, que es este psiquiatra chileno, Peñailillo, establece, ¿no es cierto?, que el contrapunto de la felicidad no la denomina él como infelicidad, sino que lo denomina como un temor. La contraparte de la felicidad no sería la infelicidad ni los malos ratos, sino que lo que él denomina como contraparte es el temor a, o un temor que aborda al ser humano, ¿no es cierto?, que le impide alcanzar ciertos proyectos o metas que le vayan configurando un sentido. Vamos a ir leyendo el texto, que es súper cortito. Yo saqué, como le digo, un extracto. Está, de pronto se ve en el documento como, a ver, como si fuese una imagen, y efectivamente lo es, porque el libro en sí no está como en PDF que se pueda leer, sino que está como una parte en Google Books y está solamente como imagen. Entonces recorté la parte medular, que es como el- la parte en la que él habla del temor, y saqué 4 puntos que vamos a revisar ahora para que vamos, o para que tengamos más claridad respecto a responder las preguntas. La actividad decía: lea el siguiente fragmento y responda a las preguntas. Dice: el propósito de este ensayo es precisamente mostrar el vínculo intrínseco que existe entre felicidad y el miedo. El temor, como experiencia psicológica normal, presupone siempre ciertas percepciones falsas de la realidad, que configuran una especie de conciencia equivocada, que es responsable de la infelicidad. Entonces, hasta acá el autor, ¿no es cierto?, está diciendo que el temor es algo normal dentro de una conciencia. Todas las personas sienten temor frente a frente a diferentes situaciones. Ahora bien, ese temor, ¿no es cierto?, se podría señalar como una conciencia equivocada, como una anticipación frente a algo que todavía que puede suceder. Ya. Después dice: estas actitudes que subyacen al temor pueden esquematizarse en 4 fundamentales que hemos denominado: la anticipación imaginaria, la contaminación del presente con el pasado, la resistencia al sufrimiento y el deseo y la ambición. Veremos en el texto con detalle en qué consisten estas actitudes erróneas. Solo diremos aquí, resumiendo, que la anticipación imaginaria es la tendencia a vivir no en el presente, sino en una proyección fantástica hacia el futuro, que abre un horizonte incierto donde es posible el riesgo y la amenaza. Ya, hasta ahí. Entonces, la primera, o el primer temor que posee el hombre, ¿no es cierto?, es esta anticipación imaginaria que le impide, ¿no es cierto?, ser feliz. Yo se los voy a poner con un caso. Eh, Me ha tocado, creo que en 2 oportunidades, no en el Royal, sino que con otros estudiantes, conocer chicos que se ponen, que les baja mucha angustia cuando tienen que exponer frente al curso una disertación, una tarea, un debate, lo que sea. Incluso una chica se me bloqueó y no pudo realizar la actividad. No sé, espero que algunos de ustedes no tengan esa dificultad. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese estudiante, dentro de una persona que tiene ese nivel como de bloqueo? Ya antes de comenzar la exposición, esa persona empieza a imaginar lo que va a suceder, y lo que imagina es algo negativo. Imagina el ridículo, imagina el olvido, que no va a recordar nada. Entonces, el miedo no aparece en el presente en el cual está frente al curso exponiendo. El miedo aparece antes, anticipatorio, dentro de su imaginación.
Y eso hace ya que te predispongas, ¿no es cierto?, mentalmente y se bloquea al momento presente de exponer, a pesar de que haya ensayado, a pesar de que pueda ser una muy buena estudiante, esa conciencia imaginatoria hace que en cierta medida se bloquee y no pueda hacer o desarrollar bien la actividad. Obviamente eso va a generar una frustración, va a generar, ¿no es cierto?, un enojo consigo mismo, va a generar eh, una cierta grado de eh, pena, y esos son como antecedentes que una persona que los vivencia no le permite ser feliz. No sé si me entienden. Hasta ahí, ¿se entendió la primera parte como esta imaginación eh, Sí, profe. anticipatoria o anticipación imaginaria? ¿Les ha pasado situaciones así tan dramáticas a alguien? Que de pronto la angustia o esta imaginación se antepone a lo real y no me permite desarrollarlo, lo que vaya a ser de manera acabada. Y esto se puede conllevar a diferentes situaciones. Yo le puse el caso real de chicos que se bloquean con exposiciones. Y yo me acuerdo, no, me dice alguien, ya, bien, eso es positivo, porque ya tendrían como un punto superado. No lo creo, me dicen por ahí el Cristian. Claro, hay personas, sin embargo, que tienen esa dificultad, que también se puede como conllevar cuando uno le baja un poco de ansiedad, que uno se asusta respecto a ciertas situaciones. Pero la eh, imaginación anticipatoria tiene que ver justamente con este miedo que yo proyecto antes de estar en el presente. Veamos lo que sigue diciendo el autor. Después dice, mmm, la contaminación del pasado, perdón, del presente con el pasado es una exageración emocional de la memoria que lleva a suponer que volverá a ocurrir lo que ya ocurrió, lo que ya ha ocurrido, impidiendo la percepción ingenua y directa de la experiencia. Entonces, esto pasa, ¿no es cierto? También, o esta contaminación del presente con el pasado, como designa el autor, es cuando frente a situaciones nuevas y experiencias que yo tenga pasadas, pienso o tiendo a traerlas a futuro diciendo, ah, va a pasar lo mismo. No, es que me va a pasar lo mismo. Y vivo ya con un constante sufrimiento, no por lo que estoy viviendo, sino por lo que pasé, que debe haber sido doloroso, pero lo transpongo de nuevo en el futuro. Pensemos, por ejemplo, les voy a poner un caso que es muy común, una infidelidad que a mí me haya marcado muchísimo. Si yo he tenido esa experiencia dolorosa que me marcó, ¿no es cierto?, en una relación futura, puedo arrastrar ese miedo, esa contaminación, ¿no es cierto?, de esa experiencia que me marcó, que fue tan extensa dentro de mi vivencia, que la voy a pensar que se va a replicar nuevamente en la relación que estoy viviendo. Y voy a estar con la desconfianza, y voy a estar con el miedo, y con la angustia, que si la persona sale con quien salió, y bla, bla, bla. ¿Se entendió eso? La contaminación del presente con el pasado tiene que ver con eso, con experiencias pasadas que son tan fuertes que yo las arrastro a las experiencias nuevas y las contamino. No vivo la relación o lo que sea de manera como prístina, como desde cero, sino que arrastro todo mi pasado y no como una forma de aprendizaje, sino como una barrera que me impide la felicidad, señala Peñailín. ¿Sí lo van entendiendo? Perfecto, chiquillo. Veamos entonces lo otro que sigue. Después dice, la resistencia al futuro. ¿Algún problema? Dice, dice, la resistencia al sufrimiento, perdón, es el rechazo del dolor inevitable de toda existencia y supone una conciencia pusilánime. Esa palabra ahí hay que destacarla, pusilánime. ¿Verdad? Ante la adversidad que impide al hombre la aceptación irrestricta de su vida y que paradojalmente, a través de una especie de círculo vicioso, origina por sí misma la desdicha que pretende evitar. Ya. Esto es como querer aceptar, dice Peñailillo, una condición propia que es la existencia o el vivir. La existencia siempre
agridulce y siempre tiene como, o se desarrolla a través de opuestos. El sufrimiento es algo natural a la existencia, ¿no es cierto?, de ese peñalillo, y el querer evitarlo, lo único que va a generar va a ser siempre más desdicha. Uno tiene que aceptar que van a haber ciertos momentos dolorosos, la pérdida de un familiar querido, la pérdida, ¿no es cierto?, de, no sé, el romper una relación, el cambiarme de colegio, qué sé yo. Diferentes situaciones nos van, la separación de los papás, diferentes situaciones van a conllevar una pena. Uno no puede evitar la pena. El evitarla o el querer en cierta medida que no se note, no sufrirla, siempre me va a generar también más desdicha y se va a ir como en cierta medida lo que evito se va a generar como una ola más fuerte todavía. Cuando él habla de conciencia pusilánime, tiene que ver con la gente que en cierta medida tiene una conciencia débil, que no tolera frustraciones y que el dolor la bota abajo cuando generalmente uno trata de evitarlo. ¿Preguntas sobre eso? ¿O seguimos avanzando? Ya, sí, sí, bien. Por ejemplo, hablando también de esta relación o el querer evitar el sufrimiento, pasa mucho con ciertos papás que son muy sobreprotectores. Bueno, todos los papás tendemos a ser sobreprotectores con nuestros hijos, pero muchas veces esa sobreprotección se sobreexagera y acontece que creamos, ¿no es cierto?, un chiquitito que no tiene las herramientas en sí mismo para desenvolverse, porque tratamos de evitarle todos los sufrimientos, todas las experiencias que le puedan generar dolor, y eso no es sano. Los niños tienen que desde pequeños entender, ¿no es cierto?, que hay ciertos límites, y esos límites le van a generar frustraciones, y que en la medida en que los aprendan a aceptar, van a lograr, ¿no es cierto?, también construir una personalidad no débil, no pusilánime, sino que más fuerte para enfrentar los diferentes problemas. No vivirían en una burbuja. Entonces sigue Peña y Lillo. Finalmente, el deseo y la ambición, en cuyo marco de expectativas surgen los impulsos que hacen posible la acción. Entonces, en la medida que yo tengo deseos, que yo tengo acción, perdón, que yo tengo ambiciones por conseguir logros, por entrar a la universidad, por, no sé, eh, viajar en este momento no, pero más adelante a Roma, cuando tenga veintitantos años, qué sé yo, van a hacer que yo actúe, que yo me mueva, que deje de estar sentado, ¿no es cierto?, sin hacer nada. Me van a mover a realizar acciones, pero también el temor y la angustia que la paralizan. Por ejemplo, si mi deseo y mi ambición es entrar a la universidad, yo me voy a preparar, voy a ir a tomar un preuniversitario, qué sé yo, o la prueba que en cierta medida sea de selección a futuro, pero tal vez voy a tener siempre el temor, ¿qué pasa si no entro? Entonces, la superación muchas veces de esos deseos o de esos temores, dice Peña y Lillo, que hemos revisado hasta el momento, pueden darnos un grado superior de crecimiento y también un grado de madurez. Cuando yo me estanco en alguno de ellos, de los cuatro que hemos visto, que es la anticipación imaginaria, la contaminación del presente con el pasado, la resistencia al sufrimiento y el deseo y la ambición como un temor, ¿no es cierto?, que paralicen mi acción, voy a tener dificultades para encontrar un sentido que llene o que me logre dar felicidad. Eso es lo que quiere postular el autor con estos cuatro puntos. Entonces la felicidad para él no está relacionada con la desdicha, los malos ratos, sino con temores que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Y cuando estos temores se escapan y uno no los puede controlar. Por eso la guía hacía dos preguntas cortitas para que ustedes lo realicen en estos minutos que quedan de clase. Dicen, ¿cómo vincula el autor el temor con la felicidad? ¿Está usted de acuerdo? Tienen que justificar por qué me ponen, no estoy de acuerdo por tal motivo. Sí estoy de acuerdo por tal motivo. ¿Cree usted que la felicidad es lo que constituye el sentido de la existencia? Justifique su respuesta. Chiquillos, dudas, comentarios sobre la clase. ¿Les pareció bien? ¿Les pareció mal? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No?
¿Dudas, preguntas? Vuelvo a repetir. No, profe, ninguna. Ya. ¿Qué les iba a decir? Esta misma situación de pandemia también uno le hace cuestionarse, no, profe, me dicen. Perfecto. De cuestionarse, por ejemplo, el sentido de la existencia y efectivamente si somos felices. Yo entiendo que muchos tengan angustia, que muchos tengan en cierta medida un poquito de estrés, porque efectivamente nos genera miedo esta situación que está afuera de nuestras casas. Nos genera miedo el hecho de que alguien se pueda enfermar, que pueda, ¿no es cierto?, contagiar a un ser querido que tal vez no va a tener una resistencia y que es incierto. Yo creo que eso también genera mucha angustia. Frente a eso, cuando las situaciones son externas, es como difícil buscar, ¿no es cierto?, una respuesta como dentro de uno mismo. Hay que tratar de buscar, como le decía el compañero antes de la grabación, eh, estrategias o cosas que sean como para uno relajantes, que lo puedan un poco desvincular, tal vez en este momento de lo que está sucediendo, aunque sea un rato dentro de la casa, no estar pendiente todo el tiempo, aunque sea difícil, porque nos tienen encerrados y eso es complicado. Chiquillos, a los que se conectaron tarde, revisen la guía, léanla, la clase va a quedar grabada, pero como les decía, la grabación se ve cuando aparezcan los links que se dan después que la edite el encargado de la plataforma. Ha sido un gusto verlos, no sé, no verlos, escucharlos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Estos minutos que quedan, respondan las dos preguntas que están dadas en la guía y estén muy bien. Chao, chao.